Natalie AI thing seems utterly preposterous and ridiculous, and even for an MCU show, I'm finding it to be a little bit of a bridge too far to go. The heist crew, all lame. Every single one of them, all lame. I can understand why she's frustrated. One major development going on now involves more to do with Dominique Thorne going off at the fans yet again in the midst of the Ironheart ratings disaster. That is all ego. You would never find me with an ego like that, not with my fallopian tube. Comes to the numbers. Spoiler alert, kind of exactly what we expect. Ironheart ratings in the gutter. Now Thorne delivered the following in a desperate play to salvage the series. I think Marvel fans, she says, just need to take a step back and to stop focusing on our support for both diversity and LGBTQ and claiming that as some form of a hidden message. Now is that we know that Kevin Feige and Bob Iger, they're also engaging in damage control about this show, saying things like don't trust the negative reviews, don't trust the trades, stuff like that. Ironheart is the biggest L of Marvel of all time. The reactions are just spectacular. Supposedly smarter than Tony Stark, bites an electric wire, sells her soul to gain magic powers, uses new powers to steal. What did the writers mean by this? Smoke detector beeps. Ella estaba destinada a ser la nueva joya de la corona de Marvel. Después de la despedida final de Tony Stark, el MCU necesitaba una mente fresca para tomar el relevo tecnológico. Alguien brillante, magnético y con la rebeldía justa para liderar la próxima era de héroes. Esa persona era Dominique Thorne. Su casting como Riri Williams, la genio detrás de la armadura de Ironheart, no fue solo otro papel, era una plataforma de lanzamiento. Los críticos la llamaban la heredera natural del legado de Iron Man. Los fans inundaban las redes con emoción, y Disney desplegaba la clase de campaña de marketing reservada para apuestas de miles de millones. Estaba en todos lados, y por un instante, parecía que nada podría detener su ascenso. Y luego, todo se vino abajo. La serie tropezó desde el arranque, el hype se volvió amargo, la prensa dejó de llamar. Y Dominique no solo desapareció del foco, se esfumó por completo. Sin entrevistas de despedida, sin reflexiones post-temporada, ni siquiera un gracias amable para los fans, solo silencio. Y entonces, un único detalle críptico, un vuelo de último minuto a Dubái, una extraña disculpa borrada rápidamente y rumores en voz baja de que Marvel estaba listo para recuperar la impactante cifra de $120 millones. Desde entonces, nadie, ni el estudio, ni Dominique, ni siquiera sus coestrellas, ha dicho una palabra. Es como si la serie y la estrella en su centro hubieran sido borradas a propósito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo la gran esperanza de Marvel se convirtió en uno de sus nombres más polémicos en menos de un año? ¿Estaba Ironheart condenada desde el inicio? ¿O acabamos de presenciar uno de los colapsos más caóticos en la historia del MCU? A finales de 2022, Marvel sentía la presión. Endgame había roto récords, pero el impulso post-Thanos empezaba a desvanecerse. La fase 4 fue una mezcla rara. Algunos aciertos, demasiados tropiezos, y el estudio sabía que no podía sobrevivir solo con nostalgia. Necesitaban una cara fresca, alguien capaz de atraer a las audiencias jóvenes, vender juguetes, protagonizar películas y tal vez cargar la franquicia por la próxima década. Ahí entró Dominique Thorne. Su breve pero destacada aparición en Black Panther, Wakanda Forever, marcó todas las casillas. No era solo otra compañera de héroes, era una prodigio a nivel genio. Estudiante del MIT, construyendo armaduras con restos de vibranium. Inteligente, con estilo e instantáneamente carismática, tenía todo para convertirse en la nueva figura central de Marvel. La respuesta parecía obvia, darle su propia serie. Ironheart no se vendió como un simple spin-off, se presentó como el próximo gran evento de Disney Plus de Marvel. Una mezcla de genialidad STEM y realismo callejero. El estudio reunió a un equipo diverso de guionistas, invirtió millones en efectos visuales y planeó cruces con Armor Wars y Young Avengers. Sobre el papel, era a prueba de balas, pero el papel no muestra las grietas hasta que miras de cerca, y detrás de cámaras ya se estaban formando pequeñas fisuras. Porque la preparación perfecta solo importa si la ejecución está a la altura, y Marvel estaba a punto de aprenderlo por las malas. Desde el momento en que se anunció Ironheart, Marvel la trató como un éxito garantizado. Dominique apareció en podcasts, portadas de revistas y eventos para fans meses antes de terminar el rodaje. How do you feel about the impact that she's having on young black girls? And I'm going to be completely honest, on black women. You know, this is yet another area that's getting vibrant. It's getting full in the way that Los artículos la apodaban la Iron Man de la Gen Z,
y cada aparición alimentaba la imagen de una joven estrella segura de sí misma, lista para liderar la próxima era del MCU. Los fans no se quedaron como simples espectadores, se movilizaron. TikTok se llenó de cosplays de su armadura. Los hilos de teorías sobre su papel en Secret Wars se propagaban como fuego, y las preventas de mercancía anticipaban que el personaje estaba listo para convertirse en pieza clave de la máquina de miles de millones de Marvel. Dentro del estudio, el equipo creativo se subió a la ola del hype. A los guionistas se les pidió combinar tecnología de punta con un trasfondo cultural auténtico. El tono debía ser agudo, emocional y enraizado en las luchas de una joven genio navegando entre dos mundos. Todo, desde la revelación del logo hasta las primeras imágenes, se lanzó con precisión. Visto desde afuera, parecía imparable. Pero bajo esa brillante capa de marketing, había señales de que la visión no estaba del todo definida. Debates creativos sobre el tono, preocupaciones silenciosas sobre el ritmo, problemas menores que el público aún no veía, por ahora, porque cuando llegó el estreno, esas pequeñas grietas se convirtieron en fallas enormes y se abrieron de par en par para que todo el mundo las viera. Cuando Ironheart finalmente se estrenó en Disney Plus, los primeros minutos parecían prometedores. Un Chicago crudo como telón de fondo, destellos rápidos del genio de Riri Williams, guiños a Stark Industries. Parecía que Marvel había clavado el tono, pero no duró. A mitad del episodio 1, el ritmo se estancó, los diálogos se sintieron torpes y los momentos emocionales no lograron impactar. Dominique, que en Wakanda Forever se veía natural y fluida, ahora parecía rígida, casi incómoda en la piel de su propio personaje. Escenas que debían tener peso terminaban en silencios incómodos. Los espectadores lo notaron al instante, y el internet también. Ediciones en TikTok, burlándose de sus líneas, se viralizaron en una noche, mientras en YouTube aparecían videos con títulos como Ironheart es dolorosa de ver. Las cifras contaron el resto de la historia. Para el episodio 2, casi el 40% de la audiencia ya se había desconectado. Para el episodio 4, más de la mitad se había ido. La mercancía que parecía una mina de oro acumulaba polvo en las mesas de remate. Incluso los fans más leales del MCU admitían que no podían terminarla. Marvel guardó silencio. Sin campaña de mitad de temporada, sin QAs del elenco, sin tweets para animar a la gente. Era como si el estudio ya hubiera aceptado la derrota. Y en medio de ese silencio, Dominique dio su siguiente paso, uno que convertiría una serie tambaleante en un incendio total. La reacción en contra quizá habría bajado si Dominique se hubiera quedado callada, pero no lo hizo. En una entrevista tensa, un reportero le preguntó cómo manejaba las críticas. Ella sonrió y dijo: si no les gustan las mujeres negras genio construyendo tecnología, ese es su problema. La intención era sonar empoderada. En cambio, pareció una evasiva, encendiendo la indignación en foros de fans. Los clips de la frase se esparcieron rápido. En Reddit la acusaban de esquivar críticas válidas. En TikTok llovieron stitches burlándose del comentario. Luego llegó su aparición en un podcast, donde redobló la apuesta diciendo que los fans necesitaban madurar y dejar de aferrarse a la era de Iron Man. Eso lo selló. Incluso páginas que antes la apoyaban borraron publicaciones y regresaron sus fotos de perfil a Tony Stark. El tono cambió de debate a abandono. No solo estaba perdiendo espectadores casuales, estaba perdiendo a los superfans que habían impulsado su ascenso. Y mientras su relación con la audiencia se rompía, los reportes desde el set insinuaban que el problema no era solo en línea, porque si el drama con los fans era grave, lo que pasaba detrás de cámaras era todavía peor. Mientras en redes sociales se burlaban de Ironheart, miembros del equipo aseguran que el verdadero caos estaba ocurriendo en el set. Al principio, las aportaciones de Dominique parecían inofensivas, pequeños cambios en diálogos, ajustes de vestuario, el tipo de colaboración que Marvel solía fomentar. Pero pronto empezó a rechazar páginas enteras del guión, exigir reescrituras y oponerse a cameos planeados de personajes clásicos del MCU, alegando que desviaban la atención de la historia de Riri. Trajo a su propio coach de actuación desde Nueva York, pagado más que algunos jefes de departamento, y supuestamente se negó a recibir indicaciones de ciertos creativos. Las tensiones subieron tanto que un director, según se dice, abandonó el rodaje a la mitad. Escenas reprogramadas, lecturas de guión canceladas y una producción que se extendió semanas más allá de la fecha límite. Cuando terminó el rodaje, la serie se sentía parchada. Los arcos narrativos no conectaban, los momentos emocionales no tenían peso y hasta los equipos de revisión interna de Marvel la marcaron como inconsistente.
En privado, los ejecutivos se preguntaban si una segunda temporada valdría la pena tras sobrevivir otro rodaje así. Pero antes de que pudieran decidirlo, Dominique tomó la decisión por ellos. No con palabras, sino con una desaparición que dejó a toda la industria en shock. Cuando se emitió el final de Ironheart, los fans esperaban al menos un gesto de cierre, una publicación de agradecimiento, una entrevista rápida, quizá un adelanto de lo que venía. En cambio, Dominique desapareció por completo, sin apariciones en prensa, sin actividad en redes sociales, sin interacción con sus coestrellas. Era como si se hubiera desvanecido de la noche a la mañana. Luego, detectives de internet notaron algo extraño. Un jet privado, reservado a través de una agencia de manejo vinculada a su equipo, salió de Nueva York en plena madrugada y aterrizó en Dubái. Para celebridades bajo fuego, la ciudad es una zona segura conocida, sin paparazzi agresivos, sin prensa sorpresa, sin programas de chismes rondando hoteles. El momento levantó cejas. Detrás de cámaras, corrían rumores de que el departamento legal de Marvel había contactado a sus representantes por un posible incumplimiento de contrato. Algunos insinuaban que el estudio estaba reuniendo pruebas y que Dubái no era unas vacaciones, sino una huida. Fuera cual fuera la razón, algo era claro. Dominique se había bajado del escenario por completo, y mientras estaba fuera de la vista, Marvel preparaba un movimiento que llevaría la pelea directo hacia ella. Marvel no es conocido por dejar pasar los fracasos. Cuando un proyecto se hunde, buscan respuestas, y en el caso de Dominique, tenían una herramienta poderosa, la cláusula de moralidad en su contrato. Es una salvaguarda estándar en los acuerdos de grandes estudios que les da derecho a cortar lazos o exigir compensaciones si las acciones de un actor provocan rechazo público o pérdidas económicas. Según insiders, el equipo legal de Marvel empezó a armar un caso detallado. Reunieron eventos de prensa a los que no asistió, entrevistas fuera de guión, publicaciones en redes que generaron controversia y documentaron cada retraso de producción ligado a sus exigencias. Las pérdidas no eran pequeñas: líneas de mercancía canceladas, acuerdos de licencia descartados, planes de crossovers abandonados, todo sumando un estimado de $120 millones en ingresos potenciales perdidos. El objetivo del estudio, según filtraciones, no era solo recuperar dinero, era enviar un mensaje: si dañas la marca irá por ti. Y mientras Marvel construía su caso en silencio, Dominique rompió su silencio, pero no de la forma que nadie esperaba. Tras semanas de silencio, Dominique finalmente reapareció, más o menos. Una simple historia en Instagram, fondo blanco con texto negro que decía: valoro la narración diversa y aprecio todas las perspectivas. Todex, estamos creciendo en este viaje. Sin mención a Ironheart, sin asumir la reacción negativa, sin rastro de emoción personal. Los fans la destrozaron en horas. En Reddit la llamaron una ruptura de notas de app infernal. En TikTok la parodiaron con lecturas dramáticas, y algunos la acusaron de dejar que una IA la escribiera. Luego, tan rápido como apareció, la publicación desapareció, sin explicación, sin seguimiento. Tras bambalinas, Marvel ya había pasado página. Se cancelaron campañas promocionales. Se detuvieron envíos de mercancía. Los cameos planeados de Riri Williams en futuros proyectos fueron eliminados en silencio. En la industria lo llamaron una limpieza quirúrgica de carrera. En el enorme mapa de ruta del MCU, el nombre de Dominique simplemente dejó de aparecer. Un año antes, era el futuro de la tecnología en Marvel. Ahora, era un fantasma en su historia. Y, ya sea que logre un regreso o permanezca fuera, la lección era clara: en una franquicia de miles de millones, siempre hay alguien que paga el precio. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Dominique Thorne fue la arquitecta de su propia caída? ¿O la pusieron para cargar con la culpa de un desastre que no creó? Deja tu opinión en los comentarios. Los estoy leyendo todos. Y si quieres más investigaciones a fondo sobre los mayores escándalos detrás de cámaras que Hollywood no quiere que sepas, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Esto es La Chismerita, donde el chisme caliente nunca se enfría.